estamos aquí reunidos para conversar sobre lo que hemos aprendido durante nuestra formación académica en el área de español. Empezamos. Por ejemplo, ¿ustedes qué opinan de haber participado en la obra de Lisistrata? ¿Qué significó para ustedes? Para mí fue personalmente el mejor trabajo que he realizado en el bachiller, ya que por medio de este trabajo, de esta obra que nosotros hicimos con la profesora Claudia, pude mostrarme mucho más a mí las capacidades y a las personas que me dieron la confianza, como Claudia, que el año pasado me otorgó el papel de protagonista, y las capacidades que yo tenía de memoria, de hablar en público, pensaba. Pues a mí me parece que esto nos sirve mucho para la unión grupal, para demostrarnos a nosotros mismos que nos unimos y nos esforzamos, podemos sacar grandes resultados, porque ustedes saben todo lo que nosotros ensayamos, todo lo que nos matamos, todos los textos. También a mí me parece muy importante haber aprendido como la posición en la que debemos hablar para que se fluya más la voz, hacia qué lado, la respiración, cómo nos debemos de estar de pie. A mí me pareció muy importante eso. Bueno, por decir algo, a mí me pareció muy importante que nos enseñó la disciplina, nos enseñó a trabajar en equipo, pues a solucionar las diferencias. También nos propuso un reto al hablar en público, porque la mayoría del salón nos da un poco de vergüenza salir a hablarle a un grupo de personas. Nos ayudó mucho en general con la expresión corporal y también aprender de la historia de griega. ¿Has visto en clase aplicas o te han servido en tu vida cotidiana? Por decir algo, a mí me han servido mucho las raíces griegas y latinas. Cuando Claudia nos las enseñó, fue muy enriquecedor, porque cuando uno lee, encuentra palabras que no entiende. A partir de esas raíces puede deducir más o menos el significado de la palabra y entender el contexto en el que se lee. También me parece muy importante las tácticas de comprensión lectora, que ella nos enseñó a leer más despacio, a sacar las conclusiones, las ideas principales de cada párrafo para poder entender completamente el texto. Yo también apoyo mucho lo de las tácticas de lectura y lo de las raíces. También aporto lo de los dioses. ¿Por qué lo de los dioses? Porque es un tema que está muy globalizado y se ve constantemente. Entonces, si uno sabe cuál es el dios, de qué era el dios, en qué modalidad y todas esas cosas, puede entender más fácil, por ejemplo, diálogos avanzados, por así decirlo. También los tipos de textos, uno comprende cuándo son artículos, cuándo son ensayos. Me parece también muy importante eso. Sí. Aparte de las varias que ustedes dijeron, a mí me parece que los tipos de construcción que ella nos enseñó, cuando nos enseñó las romanas, las griegas, cuando eran arcos, me ha servido mucho, porque pues cuando uno sale los edificios, los monumentos que uno ve de la época, que el arco, todo eso. ¿Sabes dónde uno lo reconoce muy fácil. No, y ¿sabes dónde se ve mucho? Lo de las estaciones de trenes de la antigua, la que queda frente del Parque de las Luces, ¿es que se llama? Sí, el mismo palacio de exposiciones, el palacio también. Ha mejorado su formación académica en el área de español desde el año 2011. Ustedes que llevan tanto tiempo con Claudia, desde octavo, si no estoy mal, ¿ha enriquecido eso en la comprensión de textos u otros artículos? Bueno, por decir algo, para mí sí, porque antes nosotros no teníamos como una formación muy continua. Desde que estamos con Claudia, ella nos enseña mucho disciplina y nos ha puesto a ver la literatura desde un modo más práctico que por cumplir notas. A mí me parece que sí ha mejorado personalmente. Yo no soy de mucha lectura, y con las tácticas que ahorita decíamos que Claudia nos ha brindado muchos cuentos, ella nos ha puesto a leer bastante. Eso es lo que ha mejorado la comprensión de los textos, de palabras que van en el contexto que van.
Me parece que bastante. A mí me parece una cosa que a mí me ha aportado desde el año pasado, es la exigencia de entregar un trabajo, la dedicación que uno le debe tener, por ejemplo, las palabras que estén tildadas, saber bien cómo son los tiempos, los pronombres, o sea, tener una claridad al escribir. O sea, también a mí me implementa mucho Sí, eso. a mí también. Yo antes no ponía mucha atención a las comas, a las tildes, y tildes. ya uno está ahora todo preocupado por saber cuándo tiene coma, cuándo tiene tilde, cuándo es con X, cuándo es con C, SC o CS. Pues sí. Significa la palabra. El Pues puede ser significado la de la misma palabra. palabra y distinta. Sí. Sí, así que trabajos han realizado en el área de español que más les ha gustado por A mí, Lisistata, obviamente, un gran trabajo, sí, muy significativo para mí. Pasé muy bueno en los ensayos, aparte de la exigencia que nos ponía Claudia cuando nos equivocamos y el regaño, fuerte regaño, pero nos reíamos mucho cuando le tiraron agua a Chico y el espantapájaros. Fue un gran desempeño al hacerlo, se nos explotaban las bombas, se partían los palos, se regaba el acerrín, pero tuvo un gran resultado muy agradable a la vista. A mí, de los trabajos, me gustó el de los niños, el que hicimos a lo último, que era con el cuento, diseñar la actividad y ponerla a realizar. Y otro también que me gustó, pues otros en general, son de los últimos cuentos que hemos leído. O sea, muy bueno. Esas actividades que son como muy creatividad, me gusta mucho. Sí, pero deciros a mí, personalmente, que no soy tan amante de los niños, me gustó mucho la primera actividad de los niños, que fue el libro literario, porque me gustó la reacción que los niños tomaban cuando uno yo les entregaba la carta y les decía que él era el héroe, que el héroe le había traído un regalito, una chocolatina, una burbuja, fue lo que le llaman. Me pareció muy lindo eso, porque pues uno que nunca se acerca a un niño y ver que la primera experiencia con un niño sea tan grata es muy bonito. No, y sabes también que apoyo eso, como que los niños desde que están tan pequeños, porque eran niños de preescolar, se vayan hundiendo en el mundo de la lectura, así sean leyendo cuentos o leyendo pequeñas cosas, pero que vayan siguiendo ese camino. Sí, es un buen proyecto. Por ejemplo, en los últimos que hicimos, que fueron los cuentos que leemos con ellos, varios niños ya habían leído varios cuentos, ya se interesaban, estaban yendo a la biblioteca. Y bueno, un proyecto. No, y hablamos del crecimiento de la biblioteca también institucional. ¿Es su autor favorito? A mí personalmente me gusta mucho J.K. Rowling. ¿Por qué? Porque la imaginación que tuve de crear Harry Potter es mi saga favorita. Y creo que crear, pues, o sea, esos pequeños detalles fueron lo que hicieron mágico Harry Potter. Porque esos acontecimientos tan pequeños, de una poción, de un nombre, de criaturas fantásticas, hacen esa novela verdaderamente especial. Bueno, por decir algo, yo no tengo un autor favorito definido, pero admiro mucho a Ruta Sepetys. Ella, por ejemplo, ha escrito libros como El color de los sueños, que me gusta mucho. Ella es una autora que tiene poca experiencia, pero los dos libros que ha sacado son muy investigativos. O sea, ha tenido que hacer un trabajo muy arduo para escribir un libro, no simplemente sentarse, sino ir a bibliotecas, buscar en lugares para poder sacar bien el libro con una historia en el tiempo coherente. Me parece muy rescatable de esa escritora. Pues yo tampoco tengo un autor preferido, pero me gustan mucho los que escriben sobre el realismo mágico, como Gabriel García Márquez o Laura Esquivel, tienen la capacidad de transportarlo a uno a otro mundo. No, sí, también es como muy difícil uno ver en la cotidianidad cosas como los que ellos escriben, que ellos dan a saltar cosas que no son, pues que no son factibles en la realidad y lo combinan con la realidad de una manera muy Y especial. uno lo cree, Y uno lo cree, ese mundo. uno se cree. ¿Cuál es el cuento que más les ha gustado a los que hemos leído el último periodo? Bueno, a mí personalmente Muerte en la calle, porque es un cuento que lo hace a uno reflexionar sobre las cosas que uno tiene y no valora, porque es de un mendigo, de alguien que vive en la calle, que no tiene nada, que ve su situación desde un punto de vista muy positivo, que nunca piensa que ninguna persona es mala. En cambio uno que tiene prácticamente todo, que
tiene las facilidades de vivir, siempre piensa que todo es malo, que lo que le pasa a uno no se lo merece, cuando en realidad hay gente de peores condiciones que uno. Pues es un cuento que me hace reflexionar. Me gustó también. A mí me parece que Paseo Nocturno, ese cuento se trataba sobre un hombre que al parecer llegaba estresado a la casa y la forma de relajarse era salir y matar gente. Mató a una vieja, la pisó en el carro y le relajaba. Me gusta porque todos tenemos estrés, todos tenemos problemas y muchas veces no lo aguantamos nosotros solos. Uno necesita su forma de desahogarse y esa forma de matar a la gente me gusta. Yo opino que El Cobrador, a mí ese libro sí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que tiene un genio muy fuerte y él toda persona que lo perturbaba, que la existencia se la complicaba, la mataba. Con lo más mínimo. Por lo más mínimo. O sea, usted señor, usted está en un carro y no me dio vía, bueno, yo lo voy a matar. Y a mí eso me gustó mucho particularmente ese libro. Y también hace una reflexión sobre la injusticia que se vive pues ahora en estos países. Era una persona que mataba y mataba gente y nunca se vio preocupado porque la policía o eso. Es una realidad de nuestro país, que hay mucha impunidad. No solo de nuestro país, sino de los países latinoamericanos. Sí, que uno ve mucha impunidad, entonces también La justicia. sí, hacer la justicia. Bueno, y todo esto, de los libros que se han leído en el área de español, ¿cuál es el que más les ha gustado? En el área de español, el que más me ha gustado es La hija del espantapájaros. Por la realidad en que muestran a lo ella, porque no comienza con él historias por feliz, o porque no es una historia de amor, sino que es una historia como de una pelada que tiene una vida complicada, tiene una vida dura, y luego encontrar, pues a mí me gustó también mucho fue el final, cómo va a encontrar a su papá en un espantapájaros. Ella siempre decía que era la hija del espantapájaros, siempre iba y lo decía, una cosa a la otra, para que el papá cuando apareció estuviera bien en ese puesto, me pareció un acto simbólico muy bonito. Sí, también se ve una falta psicológica que tiene la niña, porque la niña no tiene papás, prácticamente ella es sola. Ella en ese espantapájaros simboliza el deseo de tener un padre. Eso tiene un trasfondo psicológico muy bueno. La niña crea el padre para sí misma. Me parece que como va para chocolate, me gustó mucho los escenarios, la forma de relatar, que las ideas que lo llevaban a uno a otro mundo, las recetas, que esas recetas algo tan típico, una comida podía crear tan grandes emociones, sentimientos. Me gustó mucho ese libro. Sí, por el toque mágico que tiene también. Yo por mi parte pienso en El ojo de la madrastra, porque El ojo de la madrastra es un libro que nos dio argumentos, que fue más difícil de leer, que nos impuso un reto, que nos enseñó nuevas palabras, más el léxico, enriquecer el léxico, y también nos enseñó de arte. Aprendimos mucho de arte leyendo. ¿Sabes también qué opino del elogio? Que nos dieron la realidad de que un niño no siempre es inocente, sino que también los niños pueden tener una mente ciertamente perversa, que no siempre los adultos son los que tienen la culpa, ni en la crianza ni nada, sino que el niño desde pequeño es así. Sí, porque es que nosotros como ya mayores pensamos que los niños no ven nada, no sienten nada, y eso es totalmente equivocado. Uno desde pequeño sabe las cosas, Sí. Solo que uno por sentirse mayor o por creerse mayor no lo toma en cuenta. Muchas veces ellos tienen la mente incluso más abierta que uno, la capacidad de ver las cosas que uno no ve. Bueno, y ya en un tono más global, ¿cuál es el libro de todos los que se han leído que más les ha gustado? De todos los que se han leído, ¿y por qué? Yo opino los libros eróticos, no por la parte erótica, no, sino por los trasfondos que tienen estos. Por ejemplo, 50 sombras de Grey, ¿qué libro se lleva en su maleta de lector? Yo principalmente 3. Los que hemos pues por Claudia, como El elogio de la madrastra, Como agua para chocolate y La hija del espantapájaros. Muchos trabajos, muchas síntesis, imposible no tenerlos en la memoria. También Juan Salvador Gaviota, lo leí muy pequeña, pero me gustó mucho. Aún me acuerdo muy bien de lo que se trataba, las 50, el Juan Salvador Gaviota.
me dejó una enseñanza, me dejó que en la vida lo que se necesita para seguir o cumplir sus sueños o las metas es tener uno la decisión, sin importar los obstáculos que tenga físicamente, los que se le presenten en la vida, es tener la decisión. También Angelitos Empantanados nos mostró una gran realidad de la vida, y lo leímos hace muchos cuantos años, más o menos. Por octavo, estamos en octavo. Sí, yo también pienso que es muy, pues sí, es muy aterrizada, porque uno en esa etapa de la juventud siempre piensa que todos los libros que uno se lee son de finales felices. Sí. Y ese cuento, esos cuentos, ese libro en sí tiene finales más crudos, más muy crueles. Sí, que uno lo aterriza, sí, eso es literatura. Por decir algo, yo he leído bastantes libros. Me llevo en mi lectura de viaje de libros, de los que me he leído con Claudia, rescato Como agua para chocolate y El odio de la madrastra. ¿Por qué? Porque Como agua para chocolate fue la entrada al realismo mágico. Y el de Mario Vargas Llosa, El odio de la madrastra, me enseñó el lenguaje desde otro punto de vista, no siempre tan simple, sino un poco más trabajado. Por aparte, me quedo con el primer libro que leí en serio, que se llama Mendigo y Ladrón, de Irwin Shaw. Me pareció muy bueno porque nunca había leído un libro con tanta dedicación y nunca me había dado tan duro, y fue cuando realmente me enamoré de la lectura. Yo en mi maleta de lector, pues o sea, si es de mi maleta de lector, me llevo los que me leo con Claudia por lo mismo de Charon, por los trabajos con tanta dedicación, uno de los tiene que llevar en la maleta. Me llevo también 50 sombras de Grey, porque fue mi comienzo en la literatura erótica. También Pídeme lo que quieras, que fue uno de los libros, para mí es uno de mis favoritos porque me abrió la mente a mundos nuevos, a cosas que yo no veía ni en mi cotidianidad ni en mis costumbres. O sea, vi, pues de cierta manera me globalicé. Sí, es como ver otra corriente, yo también lo leí, es otra corriente de las costumbres humanas. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, entonces es muy respetable. No, ¿sabes también por qué? Porque uno como que antes del tema principal, uno decía, no, gas eso, no, qué asco eso, pues como una persona puede tener esas costumbres, por así decirlo, esa forma de vida, y después de que uno ve el trasfondo de todo, uno se da cuenta de por qué, qué personas, por qué lo hacen, no simplemente por moda, o porque es lo moderno, sino que porque es en verdad lo que le gusta hacer. Sí, manda la tradición de lo que uno está acostumbrado. Sí, quita el tabú, quita las barreras culturales. Quita las barreras culturales, ese libro quita las barreras culturales. Más global, ¿cuál ha sido el libro que más les ha gustado y por qué? Pues yo no tengo un libro que diga que es el que más me ha gustado de todos los que me he leído, pero en este momento rescato mucho Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Es un libro más bien viejo, de 1800, en la vieja Inglaterra, durante las guerras civiles. Es el inicio de la comedia romántica en ese tiempo. Entonces uno lee el libro, cuando dicen que es comedia romántica, uno piensa que uno se va a reír, y no. Es un léxico muy avanzado y es pues muy increíble pensar que para ese tiempo eso era de risa. También hace ver mucho las costumbres de ese tiempo, que cuando era indigna una mujer para casarse con otro por la condición social, que las mujeres en ese tiempo tenían que ser virtuosas, que tenían que tocar el piano, saber coser, saber cocinar, saber hablar en sociedad. Eso es algo que yo rescato mucho. Las mujeres de esa época, si no sabían hablar, no servían para casarse con uno. Y ahora las mujeres de ahora dejan que se pierda la cultura, contribuyen al machismo. A mí de los libros que más me ha gustado en general, me gustan los eróticos, pero no por esa parte erótica, sino por el trasfondo de los libros. Por ejemplo, 50 sombras de Grey, que muestran que el mismo Christian, que es una persona tan rígida, sí, tan rígida y tan
por así decirlo, potente, sea tan débil. O sea, muestra que las personas que aparentamos ser fuertes somos las más débiles. Eso rescato mucho de ese libro. Sí, yo pienso en los libros eróticos, pues, Que tienen un trasfondo psicológico muy bueno. sí. También ven cómo se vuelve, pues, ese apego, cómo vuelves a nacer fuerte. En los libros eróticos se nota mucho nacer muy fuerte en todas las parejas. Sí. A mí me parece que el libro que más me ha marcado y de pronto tal vez me gusta es Juan Salvador Gaviota. Lo leí hace años, como dije ahora, pero me gustó que nos enseña que sin importar las limitaciones que tengamos físicas o los obstáculos en la vida, desde que tengamos una mente positiva y la intención podemos alcanzar nuestras metas, alcanzar lo que nos proponemos. Bueno, en conclusión, pienso que todo lo que hemos aprendido a partir de que Claudia nos da clase ha sido muy enriquecedor para toda nuestra formación académica, nos ha servido mucho para aprender más, nos ha inculcado el hábito de leer, a mí personalmente. El léxico. El léxico, nos ha aprendido mucho con el léxico. Entonces, pues, ¿quieren agregar algo más? La presentación de las cosas. A la Pero ella presentación. exige mucho. La exigencia, muy resaltable. Entonces, ya con esto nos despedimos y gracias por la atención.